estáis? Hola a todas y todos otra vez. Bueno, hoy toca vídeo y hoy toca hablar de Albert Camus, ¿no? Albert Camus. Es que se pronuncia Camus, no con este U al final. Bueno, da igual, esto es un poco irrelevante. ¿Quién es Albert Camus, no? Es un pensador, literato, filósofo más o menos, podríamos decir. O sea, es ante todo un premio Nobel de literatura. Dejemos esto claro. Albert Camus nace el 7 de noviembre de 1913 en Argelia y luego morirá con tan solo 46 años en un accidente de coche fatídico, donde se encuentra el manuscrito del primer hombre, el cual el libro que se puede leer está aún como un poco verde. Bueno, verde, no está como cerrado y hay como algunas erratas, nombres distintos, el caso. Como he dicho, nace en Argelia y eso es súper importante. Albert Camus es argeliano, que luego irá a París. Recordemos que Argelia era una colonia francesa donde bueno, pues hablaba el francés y toda la pesca. Entonces, de hecho, Albert Camus, hijo de su abuela era menorquina, que solo hablaba en el idioma de Mao, muy cerrado en ese momento. El caso. Estoy dando un poco de vueltas hoy, pero es que Camus es un personaje que me gusta mucho y a veces no sé por dónde tirar la información. ¿Por qué es importante que nazca en Argelia en este contexto de pobreza, en este contexto de clima mediterráneo? El clima mediterráneo es algo muy importante para Camus. Porque si en algo podemos resumir todo el pensamiento y toda la obra de Camus, para mí yo creo que es la luz, ¿no? Tanto una luz poética y romántica como una lucidez epistemológica. O sea, la luz coge los dos planos muy deprisa y la luz juega un papel importantísimo, ¿no? Porque toda la filosofía de Camus gira en torno a la idea de lucidez, a la idea de claridad, a la idea de revelación lúcida. Y gran parte de su obra filosófica gira en torno también el personaje y su afectación climatológica de la propia luz, del calor, del frío, de la humedad, del agua, de la bruma, del viento. Pero el sol tiene una figura muy muy importante, ¿no? Y entonces él, por ejemplo, en el Revés y el Derecho, en un prólogo absolutamente magnífico, que es quizás ese prólogo es mi cosa favorita de todo lo que tiene, dice algo así como... ¿Cómo es? Es que voy a buscarlo porque quiero decirlo bien y no quiero liarla. A ver, lo tengo aquí marcado. En el prefacio, perdón, no el prólogo, el prefacio. Los que queráis conocer al personaje de Camus, para mí el prefacio al Revés y el Derecho es... No necesitáis nada más. Mira. Sí. La luz derramaba sobre ella sus riquezas. Iluminó incluso mis rebeldías. ¿Ves? Ya veis aquí. Riqueza... O sea, aquí ya podemos ver luz y rebeldía, que son dos conceptos cruciales. Fueron casi siempre, quiero poder decirlo, sin hacer trampa, rebeldías por y para todos, y para que la vida de todos creciera en la luz. No es seguro que tuviera mi corazón disposición para esa clase de amor. Otro tema central en Camus, la imposibilidad, el amor de la humanidad y la imposibilidad del amor concreto. En fin, la miseria me impidió creer que todo es bueno bajo el sol y en la historia. El sol me enseñó que la historia no lo es todo. Cambiar la vida, sí, mas no el mundo que consideraba yo como mi divinidad. Podemos ver aquí la importancia que rige el tema del sol y el clima. Camus es un personaje que tiene un amor por la vida y una devoración, un instinto vital potentísimo. Y esto se puede ver en sus textos de una manera muy palpable. Entonces, tengo por aquí, bueno, os enseño un poco lo que tengo yo, lo que he leído yo de Camus. Lo tengo, por no decir todo, casi todo, para que se me... aquí, patapam, pero no me he leído La Peste, o sea, soy un sinvergüenza. O sea, la gran obra no me la he leído, he leído casi todo, pero, o sea, me he leído las crónicas argelianas, pero no me he leído La Peste, el caso. Bien, la idea de absurdo, que es un poco por donde voy a ir los tiros hoy, es una idea que coge en el extranjero, se puede ver perfectamente, pero a nivel filosófico es en el mito de Sísifo. ¿Dónde estás? Muy bien. Ah, que no lo he cogido. Bueno, pues nada. Lo quería enseñar, pero lo tengo en otro lado. O sea, lo tengo ahí. O lo he dejado, yo qué sé. En el mito de Sísifo,
Camus expresa su idea filosófica de lo que es el absurdo. El absurdo, en resumidas cuentas, es el no sentido de las cosas, o un nihilismo vitalista, por decir algo. O sea, el absurdo es un estado del ser, ¿vale? O sea, es el estado de la desesperación. Camus dirá que la desesperación es el estado metafísico del hombre absurdo, ¿no? Digo hombre, pero como genérico, como hombre y mujer. Intentaré decir el ser humano, pero a veces, como lo he leído en hombre todo el rato, pues lo tengo ahí. Entonces, el absurdismo es se llega a la conclusión en estos instantes de luz y de lucidez, en estos momentos de despertar del sueño cotidiano, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de estar en el transporte público y de golpe te hace clic una cosa y coges una realización del todo y como que coges una conciencia de ti mismo, de ti misma, ¿no? Pues esto es básicamente el momento del absurdo. Entonces el absurdo que consiste es en intentar perpetuar este momento ad infinitum durante la vida, ¿no? Entonces tú estás ahí, ¿no? Tienes este momento de realización y Camus dice que cuando tú tienes un instante de lucidez, se te presenta el estado de cosas como contradictorio. Es decir, que cuando tú tienes una lucidez y no un autoengaño, cuando despiertas del automatismo, se te presenta que las cosas no tienen sentido, ¿de acuerdo? Entonces, Camus se da cuenta de esto, ¿vale? Y esto es el absurdo, que nada tiene sentido, ¿vale? Un poco por aquí, es un poco... Realmente es sencillo. Entonces, ¿qué va a ser el estado del hombre absurdo o del ser absurdo? Va a ser una rebelión sin causa. Vemos como aquí una rebelión sin futuro. O sea, aquí la rebelión ya coge mucha importancia, porque los estudiosos de Camus se dice siempre que es que lo dice porque, bueno, hice un trabajo sobre él y tal, que si lo queréis os lo pongo en la descripción y me lo criticáis porque es un poco chapucero. Se dice que Camus tiene dos etapas, la etapa absurdista y la etapa humanista de la rebeldía, ¿no? Y se hace como un corte entre las dos etapas, y yo lo que apuntaba en el trabajo es que como realmente no existe este corte, sino existe una evolución y una linealidad. O sea, el Camus humanista del colectivo de la rebelión ya está en el absurdo, porque el absurdo se entiende que es una rebelión sin objetivo. O sea, una rebelión por la rebelión. Este es el sentido. Una rebelión contra los dioses, contra el destino fatal, contra una no rendición. Porque ¿cómo empieza Camus con el mito de Sísifo? Solo existe un tema filosófico importante, el suicidio. O sea, así empieza, ¿de acuerdo? Entonces, Camus llega a la conclusión de que, de que el suicidio no es una opción válida, porque es de alguna manera ceder a la conciencia, ceder a la lucidez y ceder al absurdismo, de alguna manera, ¿eh? Entonces, quería aquí hablar de algunos temas que me he apuntado, que como referencia, porque sé que soy un poco caótico. Como dos buenos ejemplos de este absurdo es el personaje de Marcel, no sé pronunciarlo, Mersault, digamos, pero no voy a decir Mersault porque es vergonzoso, Marceau, del extranjero, que representa un tipo de absurdo, y Calígula, valga la redundancia, que representa otro tipo de absurdo, ¿no? Entonces, ¿cómo viran estos dos personajes? Marceau, por una parte, Dios, qué mal pronuncio el francés, soy una vergüenza. Por una parte, este personaje vive en este estado donde nada tiene sentido, donde los hechos morales, donde las convicciones morales se caen por su propio peso, donde es un personaje donde literalmente no entiende nada y está ahí. No os voy a hacer spoilers porque leed la obra, son 100 páginas, vale la pena. Donde está ahí, ¿no? Un poco... Mira, es... esta de aquí, no, si tampoco la voy a encontrar. Tampoco la voy a encontrar. Ah, sí, el extranjero, ¿vale? Donde no acaba de entender, no acaba de comprender las convicciones sociales, ¿no? Donde es un personaje, lo que realmente le afecta es el clima. O sea, lo importante es, lo que más le afecta es la calor y el sol que cualquier hecho moral, ¿no? Es un personaje donde está en este estado absurdo, donde se demuestra la flaqueza de las convicciones y el sentido de las cosas, y no será hasta el final de todo, que quien haya leído el libro sabrá de lo que hablo, donde, ¡clac!, lucidez, donde de alguna manera dice, hay que imaginarse si soy feliz, pero de otra manera. Dice, me he dado cuenta de que amo la vida. Bueno, es que explicaría un poco, que realmente es como literalmente, o sea, hacer spoiler de una cosa escrita que la tira de tiempo es un poco surrealista, pero bueno, yo creo que es un libro que hay que leer, o sea, es así de finito, está genial.
genial, se lee en una tarde, 2 días. O sea, entonces, ¿esto a qué nos lleva, no? El si nada tiene sentido nos lleva a la idea de el pecado... Ah, no, perdón, y Calígula, lo siento, me olvidaba de Calígula. Calígula es todo lo contrario. Calígula es un personaje que pierde a su amada, la va a buscar y tiene una realización del no sentido de las cosas porque quiere la luna y no la puede tener. Entonces, tengo un vídeo entero en Instagram sobre Calígula. O sea, que si queréis interesaros por Calígula, dadle un vistazo porque yo creo que merece mucho la pena. Es el primero que subí, la calidad de audio es un poco lamentable y el vídeo también, pero bueno, yo le daría un vistazo. Entonces, vale, la inocencia terrible. El individuo, según Camus, es inocente de haber vivido. O sea, es inocente de vivir. O sea, de estar vivo. Como yo no he escogido estar aquí, como nada tiene sentido y además no he escogido estar aquí, soy inocente de estar vivo. Y todo lo que haga al final va a quedar sepultado y destruido por un destino fatal que es la muerte. Eso es Camus, ¿vale? O sea, yo, como diría, que esto es muy de Zambrano, ¿no? Que estamos expulsados a un mundo que nos duele, ¿no? O Gasset, ¿no? Donde hay un mundo que nos afecta sobre nosotros, un mundo que yo no he escogido. Soy inocente porque cuando muera nada va a importar. Pero ya nada importa, pero además Camus dice, ¿no? La libertad no es posible en un mundo donde te puedes morir. En un mundo donde no existe la proyección, donde no existe algo así como la eternidad, por un hecho que es por un fatum, por un destino fatal, que es la muerte, todo lo demás se desmonta, como se cae a pedazos, ¿no? Y dice Camus, el ser humano es inocente por esto mismo. Tiene una inocencia terrible, ¿no? Es decir, tan de bo, ojalá no ser inocente, ¿no? Que es donde se plantea esta historia, que también es este hecho que luego va en la insoportable levedad del ser. Millar Kundera habla de esto, ¿no? Del problema de la no repetición de las cosas, ¿no? De esta insoportable levedad que es el no eterno retorno, en el cual todo se desmonta por el mismo hecho de que no puede ser repetido. Entonces, aquí podemos ver por qué es inocente. O sea, el mundo es culpable y el ser humano es inocente, ¿no? Que a mí va por aquí. Vemos, esto es un clima metafísico muy habitual en Camus, que es este choque entre lo que es el ser humano y el mundo, donde no existe algo así como una naturaleza madre y sabia que nos ayuda, o unos dioses, o una panteología al modo estoico, no. Camus dice, hay un enfrentamiento, entre lo que es el ser humano que busca un sentido y un mundo que calla. El ser humano que grita y el mundo que calla, ¿no? Que el ser humano exige ese sentido y el mundo no está dispuesto a dárselo. Porque no puede dárselo, ¿no? Y entonces el ser humano es inocente. Pero esta inocencia es terrible porque esto nos lleva al tema de los pecados sin Dios, ¿no? En el mito de Sísifo, Camus hace un análisis y coge como paradigma a los hermanos Karamazov y los endemoniados de Dostoyevsky, donde básicamente es influencia muy clara, Dostoyevsky, Nietzsche, toda esta gente de Camus, donde básicamente si Dios, hay dos frases, ¿no? La de si Dios no existe, yo soy Dios, y si Dios no existe, todo está permitido. Y Camus ronda esto, ¿no? Porque hay una desesperación, que es el estado que según Kierkegaard, y Camus acoge esta definición, según Kierkegaard, el pecado es eso que nos aleja de Dios, ¿no? Es esta ¡joder! Cuando uno se desespera, se aleja de Dios, y lo culpable no es un hecho, sino un estado. La culpabilidad es eso que nos aleja de Dios, ¿no? Que se podría decir que nos acerca porque realmente lo hace afirmar, pero bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Entonces, Camus se acoge esta definición, entonces coge la definición de culpable como eso que nos aleja de Dios, como este estado de desesperación, pero somos culpables sin Dios porque, como muchos de intelectuales de ese momento franceses, parte de un ateísmo ontológico. Bueno, es esto de esta idea de que sin Dios todo está permitido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa Camus? ¿Por qué Camus de golpe en esta visión, como podríamos decir un poco individualista, nihilista de las cosas, aunque hay una rebeldía y hay una ansia de vivir y morir no es una opción y toda la pesca? ¿Qué pasa? Hay una frase de Oliver Todd, que es un biografista suyo, que dice: el hombre absurdo se ve superado por la situación. Y es la clave, es la puñetera clave. ¿La situación qué es? Pues el agujero de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Y esto se puede ver aquí en Cartas a un amigo alemán o Cartas a una amiga alemán, donde él explica, y es una obra magnífica esta, ya la he recomendado, pero es magnífica, donde él, en un contexto de oscuridad absoluta,
Camus se ve obligado a la acción. Él la pasará a la acción en la parte de la... Él formará parte activa en la resistencia, ¿de acuerdo? A las tropas nazis. O sea, el hombre absurdo se ve obligado a actuar. Se ve obligado porque lo que quizás lo despierta otra vez de ese estado de conciencia lúcida es la injusticia del ser humano. Es esta rebeldía pero en contra del ser humano. Ya no es un mundo que calla, sino un ser humano que no es digno de serlo. ¿De acuerdo? Entonces Camus dirá algo así, como el mundo no tiene sentido, como el mundo es injusto, es nuestra responsabilidad como seres humanos, como un acto de rebeldía en contra de este fatum de mierda, es decir, contra este destino fatal, tener un mundo justo y un mundo con sentido y un mundo con valores. Es por eso que si el mundo es injusto no podemos permitir, si el mundo calla no podemos permitir que los hombres callen y sean injustos, porque nos tenemos que rebelar contra nuestro propio destino fatal y eso es amar a la vida. La mejor manera de rebelarse contra la muerte es abrazar la vida con todo su ser. He aquí el puñetero vitalismo. He aquí la gran influencia de Nietzsche, ¿no? O sea, como todos compartimos el clima absurdo, nuestra rebelión es colectiva y no individual. En vez de ser un Sísifo solo subiendo una piedra, somos una comunidad de Sísifos subiendo cada uno nuestras piedras. Es esta gran rebelión que ya está, repito, en el mito de Sísifo, que ya está en la primera etapa, pero que es individual, se vuelve colectiva, porque se da cuenta que si el mundo no como el mundo humano, sino el universo en sí, el estado de las cosas, el sentido de las cosas no existe y es injusto, el ser humano debe ser justo y debe tener valores como un acto de rebeldía profundamente ontológica. Es decir, la rebeldía es ese momento, Camus dirá que la rebeldía es ese momento en el cual lo individual lo individual es superado por lo colectivo, donde la muerte pierde valor, porque es como yo no puedo soportar esto, y me da igual morir para defender estas cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, el caso, me quería dejarnos con eso. Camus yo creo que es un autor que hay que leer, porque aparte tiene novelas cortas, y lo cual está genial. El caso, que muchísimas gracias por todo, y que estoy súper contento con todo el proyecto y espero que os haya gustado el vídeo y nada, un besazo.